En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a reflexionar un poco en este evangelio tan precioso, ¿no? Que tantas veces lo hemos escuchado, pero que siempre podemos encontrar un prisma nuevo, ¿no? En la palabra de Dios, porque así de maravillosa es la palabra de Dios. Siempre nos dice algo nuevo para nosotros, ¿no? Y podemos dar fe, ¿no? de esto que dijo Jesús, así como dijo al final, ¿no? de esta palabra, dice: así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre fue elevado, ¿no? En esa cruz. Hace pocos días celebramos este misterio justamente, ¿no? de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entender, de acuerdo a esta idea, ¿no? a esta verdad fundamental para nosotros, de que Cristo fue elevado para que nosotros también fuéramos elevados con Él. Fíjense qué misterio tan grande, ¿no? Nosotros también somos elevados. Nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestra dignidad es elevada en ese misterio de la encarnación y en ese misterio de la cruz. Nosotros también somos elevados con Cristo. Todas nuestras realidades humanas son elevadas con Cristo, ¿no? Todos nuestros sufrimientos, todas nuestras oscuridades, todas nuestras tinieblas, toda nuestra humanidad queda atravesada por ese misterio de la cruz, ¿no? Y por eso Jesús trata pedagógicamente de llevar a la comprensión de esta verdad a Nicodemo. Nicodemo era un hombre creyente, ¿no? Era un hombre de fe. Él creía en las promesas de Dios para su pueblo, ¿no? Pero no terminaba de comprender ciertas cosas, ¿no? Porque, queridos hermanos, hay cosas que son reveladas por el Espíritu Santo. La fe es un don que viene de lo alto, ¿no? Que recibimos y acogemos en nuestro corazón. Nuestra respuesta al don de la fe puede ser un sí como puede ser un no. Dios nos ofrece esa posibilidad desde nuestra libertad, ¿no? Pero es un don que nos viene dado. No es algo que yo mismo me fabrico, ¿no? Es el Espíritu quien nos lleva a conocer las verdades reveladas por Dios, ¿no? Es el Espíritu el que nos hace nacer de nuevo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos lo revela todo, ¿no? Jesús también lo dice cuando habla con sus apóstoles, ¿no? El Espíritu Santo los llevará a comprender la verdad completa, ¿no? A la verdad plena. Y es el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, que nacemos de nuevo, ¿no? Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo, ¿no? Y por eso mismo podemos decir que fuimos elevados con Él a la vida en el Espíritu, ¿no? Ese Espíritu Santo que nace, ese Espíritu Santo que brota, mejor dicho, del costado abierto del crucificado, de donde nace la Iglesia, de donde nacen los sacramentos, ¿no? El bautismo. El bautismo nos hace renacer en la vida en el Espíritu. Estábamos muertos por el pecado y fuimos sepultados con Cristo para resucitar con Cristo. Somos sepultados con Cristo, ¿no? Somos crucificados con Cristo, elevados con Cristo. En esa humanidad de Cristo, destrozada, desfigurada, que se eleva en la cruz, está también nuestra humanidad, desfigurada, destrozada, desdibujada por el pecado, ¿no? Y Cristo viene a restaurar
esa relación con el Padre. Nos viene a reconciliar con su Padre del cielo. Viene a poner entre los hombres y Dios, se viene a poner como mediador, ¿no? Como el mediador de la misericordia, como el mediador de la ternura y de la paz. El Dios de la paz, nos va a decir el apóstol Pablo, ¿no? Habla mucho del Dios de la paz. Él es nuestra paz, justamente. Cristo es nuestra paz. Cristo nos hace nacer de nuevo por las aguas del bautismo, pero también este nacer de nuevo no es solamente un hecho que ocurre en el bautismo, que si bien es cierto, esta realidad sacramental de que nacemos de nuevo por el Espíritu, es el Espíritu el que nos hace hijos de Dios, hijos adoptivos, ¿no? Sino que además tenemos que volver a nacer de nuevo en ese proceso de conversión, ¿no? Continua que vamos caminando, que vamos procesando a lo largo de nuestra vida, vamos teniendo ese proceso de conversión. Y tenemos como varios momentos donde esa conversión se hace cada vez más profunda si nosotros se lo permitimos a Dios, ¿no? Si nosotros dejamos que el Espíritu obre en nosotros y nos haga nacer de nuevo, ¿no? Porque recibimos esa herencia de los hijos de Dios en el bautismo, fuimos lavados con la sangre purificadora de Cristo, pero luego tenemos que hacer crecer esa semejanza con Cristo, ¿no? Tenemos que hacer crecer en ese proceso de combate, de lucha espiritual, en ese combate de la fe, en el buen combate de la fe, permanecer fieles, ¿no? A eso que recibimos. Nosotros recibimos un regalo inmerecido, que es la gracia, que es la vida de la gracia, que es la vida de santidad, que Cristo nos hace partícipes en esa santidad, pero depende de nosotros custodiar y cultivar ese regalo inmenso, inmerecido, ¿no? Por eso estamos llamados nuevamente, aunque ya estamos bautizados, por supuesto que ya estamos bautizados y ya vivimos de alguna manera en esa vida en el Espíritu, pero Jesús nos vuelve a interpelar y nos vuelve a llamar, ¿no? Como le dice, ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? No lo entiendes y no terminamos de comprender a Jesús, ¿no? Damos testimonio, dice Jesús, de lo que hemos visto. Sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero si no tenemos experiencia de la vida en el Espíritu, de la acción del Espíritu en nosotros, no vamos a poder dar testimonio porque no lo vimos y no lo sabemos, ¿no? Jesús habla de los corazones endurecidos. No recibís nuestro testimonio, dice Jesús. Y fíjense lo que va a decir. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Lo mismo que nos dice San Juan en la primera carta, en su primera carta, ¿no? Nos va a decir el apóstol Juan, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien veo, ¿no? Entonces es como una doble moral, una contradicción, ¿no? Por eso tenemos que, reflexionar y meditar en estas ideas, ¿no? Esto de ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo? Si en lo puntual, en lo concreto, en lo de cada día, yo no soy capaz de tener actos de generosidad, ¿no? Si mi relación con los demás es turbulenta, si todo el tiempo tengo reacciones de ira, de enojo, de resentimiento, si todo el tiempo estoy poniéndome en el centro, ¿no? de las relaciones interpersonales, victimizándome también, teniendo actitudes de victimismo, ¿no? ¿Cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo voy a dar testimonio
de la vida en el Espíritu? ¿Cómo voy a dar testimonio de la acción del Espíritu Santo en mí si cuando me tengo que relacionar con los demás salen a relucir todas esas heridas y todas esas miserias, ¿no? Y tampoco pongo empeño en trabajarme todas esas heridas y todos esos defectos de carácter, tal vez, ¿no? Por eso tenemos que hablar de lo que sí sabemos y de lo que sí hemos visto, y le tenemos que pedir la gracia al Señor de poder tener experiencia de la vida en el Espíritu y que el Espíritu Santo vaya transformando para que nosotros podamos comprender, podamos saber y podamos dar testimonio. Hermanos, si no podemos comprender aquello que es tangible, cuánto más aquello que es intangible, que es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso tenemos que ir a lo concreto y a lo puntual, vivir nuestra fe en lo cotidiano, no buscar cosas etéreas, extraordinarias, ¿no? Que muchas veces nos desvían de la verdadera misión que Dios nos encomienda en el aquí, en el ahora, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra realidad, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en las cosas que tengamos que hacer. Ahí es donde tenemos que encontrar a Dios, ¿no? Ahí es donde tenemos que tocar a Cristo. En esa miseria, tal vez, que me encuentro muchas veces, en esas realidades humanas que no son agradables, pero ahí está Cristo sufriendo, ¿no? Y ahí es donde tengo que encontrar a Cristo. Si yo no soy capaz de encontrar a Cristo en esas realidades tangibles, mucho menos voy a encontrar a Cristo en realidades que me sobrepasan y que son un don de Dios, ¿no? Que son revelación del Espíritu. Pero el Señor primero me pide que lo busque y que lo encuentre en mis realidades tangibles, ¿no? Por eso, queridos hermanos, es bueno que meditemos nuestro accionar, nuestro modo de relacionarnos con los demás, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras maneras de expresarnos, nuestras formas de mirar al otro. Porque en eso que es tangible, ahí está Cristo, ¿no? En eso que es tangible, en eso que yo puedo ver y que puedo comprender, ahí es donde Dios se va a revelar, ¿no? Porque el Señor también se ha encarnado. Por eso, como venimos diciendo, y ha atravesado todas esas realidades, ¿no? Para que después podamos recibir la vida en el Espíritu, ¿no? ¿Cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales?, dice Jesús. Si estáis tan metidos, ¿no? Podríamos decir una reflexión. Si estamos tan metidos en nuestro propio egoísmo, ¿no? En nuestra egolatría, en nuestro narcisismo, en el qué dirán, en las opiniones de los demás, en actitudes soberbias, ¿no? De desobediencia también a la voluntad de Dios. Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo. Cristo se abaja, ¿no? Baja del cielo. Baja del cielo por amor a nosotros. Y lo mismo que la serpiente, Cristo fue elevado, ¿no? Fue elevado, Jesucristo. Pero esa elevación necesitó primero un abajamiento. Para poder ser elevados tenemos que abajarnos, tenemos que salir de nuestro propio amor, querer e interés, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Ser capaces de salir de ese repliegue ególatra que nos hace emanciparnos de Dios y que nos hace separarnos del amor a los hermanos, de considerar a los otros inferiores a nosotros. San Pablo habla de considerar a los demás superiores. Justamente lo contrario, es todo lo contrario a la lógica que nos propone las Sagradas Escrituras, ¿no? Queridos hermanos, ojalá que podamos reflexionar y podamos en el día de hoy pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para poder nacer de nuevo la vida en el Espíritu. Les deseo un bendecido día, que Dios los bendiga.